Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video. Quiero que hoy me acompañen a leer el libro de este mes. Se llama El combate espiritual. Esta edición es de Historias de Fe Colombia, así que bueno, por allí pueden adquirir este libro que está muy hermoso, es de pasta dura y vamos a dar inicio a esta lectura el día de hoy. Así que si quieren me acompañan y lo leemos juntas. Este es el simbolismo de la portada: San Miguel Arcángel, la cruz, santidad, la espada y batalla. Vamos a iniciar con el prólogo y tiene 66 capítulos. Prólogo. A principios del siglo XVII apareció el libro de San Francisco de Sales, titulado Introducción a la vida devota. El éxito fue prodigioso. La intención del autor fue la de llevar la piedad a todo el mundo y aplicarla a la vida corriente, con amabilidad y una delicadeza admirables. Pero su ascetismo exige sacrificio, conduce a la mortificación y a la abnegación. El santo obispo de Ginebra, cuando cursó sus estudios de Derecho en Padua, conoció un libro que influyó en su vida de una manera definitiva. Se llamaba Combate Espiritual. Su autor, Lorenzo Scupoli. El título del libro lo dice todo. Es un verdadero manual de estrategia espiritual, algo necesario porque la perfección cristiana debe ser conquistada y quien quiere salir vencedor en la lid ha de luchar contra todas las malas afecciones del corazón, por pequeñas que sean. Aquel libro lleno de sabiduría fue objeto de lectura constante para San Francisco de Sales. Él, que hizo amable la piedad, pero sin quitarle nada de austeridad. Fue decisiva la influencia del humanismo en el siglo XVI. La cultura sufrió un cambio enorme bajo el impulso del Renacimiento y del protestantismo. Durante la Edad Media, Europa se había desarrollado bajo una concepción teocrática, trascendente y teológica, que abarcaba todos los aspectos de la vida. La sucedió una perspectiva humanística, antropocéntrica y materialista. Este hecho dio lugar a una nueva espiritualidad que optó por una vida espiritual cristiana, más dinámica y más profunda, con un sentido de lucha y combatividad. El método se fundaba en una intensa vida de oración, convertida esta en un ejercicio personal, privado y concebido de una forma sistemática y metódica. San Ignacio de Loyola fue el gran autor de esta reforma, que calificar de verdadera revolución, puesta de manifiesto en su libro de los ejercicios espirituales. Lorenzo Scupoli conoció este libro del jesuita español y como él concibió su libro como un manual para la lucha espiritual, en la cual deben tomar parte la inteligencia, la voluntad y los sentidos. El autor, un humilde religioso teatino, se esforzó en ser sumamente sencillo y práctico, y se manifestó como un gran conocedor de la ascética cristiana y un experto maestro de almas. Lo importante para él era que el alma que quiere llegar a la perfección consiga reformar su interior y realizar un esfuerzo constante en la intimidad de su alma. Es la única manera de conseguir la perfección. El libro de Scupoli es una de las obras cumbre de la espiritualidad cristiana, una síntesis maravillosa de la ascética católica. Por esto obtuvo en su época una difusión extraordinaria que llegó hasta nuestro siglo, aunque no se puede negar que hoy está muy olvidado. Como acontece a tantas otras obras esenciales de la doctrina espiritual de la Iglesia, hay que agradecer al teatino Bartolomé Mas, que haya cuidado la traducción al castellano de la obra del padre Scupoli, enriqueciéndola con un estudio indiscutiblemente magistral, tanto sobre la persona del autor como sobre el contenido y la influencia de la obra, la más importante de la escuela italiana del siglo XVI. Es posible que algún lector se haga estas preguntas. ¿Es verdaderamente actual la obra de Scupoli? ¿Está llamada a ocupar un lugar de prestigio en la vida cristiana de nuestro tiempo? Su espiritualidad es un camino válido para los creyentes que hoy desean alcanzar la santidad. Por otra parte, ahí está el llamamiento apremiante de Jesucristo. Sed perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Hay que recordar también el capítulo 5 de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II,
que hace un solemne llamamiento universal a la santidad, la cual consiste en la perfección de la caridad. En realidad es una misma. La santidad que cultivan quienes, obedientes a la voz del Padre, son guiados por el Espíritu Santo, pero su expresión es multiforme en cada uno de ellos. Su camino les ayuda a conseguir la conversión, el alejamiento del mal y la superación de la concupiscencia, pero positivamente les conduce a un movimiento amoroso hacia Dios y hacia el prójimo. Esto explica que en el seno de la Iglesia existan las llamadas escuelas de espiritualidad. Por ejemplo, la benedictina, la franciscana, la carmelita, etc., las cuales poseen sus peculiaridades típicas que no excluyen, sino que suponen el sólido fundamento de los irrenunciables valores evangélicos, manifiestan el único multiforme camino hacia la santidad. La historia de tales escuelas revelan la existencia de la llamada inculturación de la espiritualidad, aspecto primordial de los tiempos que estamos viviendo. Así lo advirtió con claridad el padre Ranner, cuando afirmó que se nos había acabado el tiempo de vivir la espiritualidad de Filotea, alejados de este mundo del trabajo y de la humanización del mundo. Con palabras quizás más precisas, dijo el mismo Paul Ricoeur: podrán sobrevivir únicamente las espiritualidades que tienen en cuenta la responsabilidad del hombre. En sentido general pienso que las formas del hombre habrán de sucumbir bajo la presión de la civilización técnica. De hecho, las varias escuelas de espiritualidad han ido apareciendo en distintas épocas de la historia, a tenor de los diversos cambios culturales. La espiritualidad debe insertarse en la historia y expresarse según las mediaciones culturales de los diferentes lugares y tiempos, con el fin de que sea la palabra de Dios para el hombre histórico. Santa Teresa de Jesús, contemporánea de Lorenzo Scupoli, se apartó del planteamiento cosmológico de la Edad Media y propuso un itinerario de interiorización espiritual hasta el centro del alma, donde se encuentra Dios. La estrategia de Scupoli tiene idéntica orientación, aunque se mueve primordialmente en el campo de la ascética. La escuela italiana tuvo en cuenta la cultura del humanismo, por esto se preocupó de la alegría del hombre espiritual, que debe reformarse profundamente a sí misma antes de reformar a los demás. La introducción de una nueva espiritualidad no se realiza sin tanteos y tensiones. Es algo que forma parte del patrimonio de la riqueza espiritual de la Iglesia a través de los tiempos. Pero siempre aparece este problema crucial. ¿Puede una nueva espiritualidad ser esclava de la cultura de su tiempo? ¿Debe dejarse instrumentalizar por los valores culturales que asume? Cualquier respuesta que quiera darse a estos interrogantes no puede prescindir de la necesaria e imprescindible fidelidad a la doctrina del Evangelio, porque la santidad es unión íntima con Jesucristo, es su seguimiento, es su imitación. Hoy muchos cristianos y religiosos desean encontrar un auténtico camino para llegar a la perfección, pero esta ansia viene acompañada de un anhelo de ayoramiento, de puesta al día. Es muy dura la confrontación con el mundo moderno, pero ¿hasta qué punto, si quiere mantenerse en el seno de la Iglesia Católica, le es lícito a una espiritualidad actualizada realizar una apertura a la modernidad incorporando alguno de sus valores? No me resisto a hacer caso omiso de estas palabras del teólogo Casper. La palabra de Dios se ha convertido para muchos en un término vacío. Ni tiene sentido, ni tiene sitio en un contexto existencial. Por ello, en este mundo se va haciendo históricamente, nos encontramos tanto la huella de Dios como las nuestras. La hora que estamos viviendo es verdaderamente atormentada, según lo calificó Pablo VI. Es imprescindible no equivocarse en el camino. Ciertamente hay que tener en cuenta los auténticos valores de la cultura moderna: sentido de la comunidad, exigencia de la solidaridad, respeto a los derechos humanos, cultivo de paz. Porque todos los órdenes de la existencia y todas las cualidades humanas deben integrarse en el seguimiento de la gracia de Dios hacia la santidad. Por esto, en toda verdadera espiritualidad cristiana ha de estar presente una cierta antropología, ya que aquella debe abarcar al hombre en sus diferentes dimensiones: espíritu, alma, cuerpo, individuo, comunidad humana,
situación en el mundo, etc. Al mismo tiempo, es urgente profundizar en lo que nos dice la palabra de Dios en la Escritura y la tradición, y también indagar la experiencia cristiana a lo largo de la historia, para captar su esencial mensaje espiritual. Se impone realizar una síntesis superior que abarque la encarnación y la trascendencia, la continuidad y la ruptura, la aceptación y la superación, la presencia y la fuga. Para ello, el más delicado discernimiento es insustituible. Para el cristiano de hoy, la síntesis personal de su camino hacia la santidad no puede prescindir de un sincero esfuerzo ascético, porque el seguimiento de Jesucristo es exigencia de penitencia, de expiación y de testimonio, todo en una sola pieza. Es esto lo que arranca de cuajo los muros que cierran el paso al camino que conduce al ímpetu torrencial del amor. En la ruta hacia la perfección no faltan obstáculos, son las tentaciones y el pecado. El Vaticano II advirtió que toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. De aquí, la ascética cristiana, en su aceptación más profunda, requiere esfuerzo, lucha, renuncia. A ello puede añadirse que toda espiritualidad cristiana, al ser esencialmente cristocéntrica, no puede prescindir del significado de la cruz, que es renuncia y sacrificio. Eso se ve claro cuando la oración, ese momento de plenitud espiritual, jalona la vida de cada día. Ninguna escuela de espiritualidad católica, por lo tanto, puede excluir la necesidad del esfuerzo ascético de la lucha para caminar hacia la santidad, aunque se trate de asimilar algunos de los valores auténticos de la modernidad. Precisamente es aquí donde hay que colocar la actualidad del libro de Lorenzo Scupoli, bajo el título Combate Espiritual. Él nos enseña como maestro y nos acompaña como amigo en los pasos que hay que dar para salir victoriosos en la batalla contra los enemigos del alma. Las advertencias y avisos son acertadísimos por la sabiduría y la experiencia del autor. De aquí que su escuela sea perenne. Ojalá sean muchos los discípulos e innumerables los cristianos que lleven a la práctica sus enseñanzas. La Iglesia está llamada a dar un alma a la sociedad moderna, ha dicho Juan Pablo II. Esto solo podrán hacerlo los santos. Cardenal Narcis Giovanni, Barcelona, 30 de diciembre de 1995. Amigas, ya leímos este capítulo 0 del libro Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como La Grecia de Dios. Recuerden que si les gusta este contenido pueden apoyarme con el botoncito que tiene $1 y allí ustedes pueden apoyar este contenido y este apostolado. Nos vemos en un próximo video para el siguiente capítulo. Bendiciones.